Brasil acaba de tomar una decisión que puede cambiar para siempre la geografía económica de Sudamérica. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva oficializó 5 grandes rutas de integración continental, y 2 de ellas atraviesan territorio peruano para llegar al Pacífico. El destino final de esas rutas tiene un nombre muy claro: Puerto de Chancay. Sí, el mismo puerto que está llamado a convertirse en uno de los centros logísticos más importantes del continente. En términos simples, Brasil quiere conectar el Atlántico con el Pacífico por tierra, y Perú está justo en el punto donde todo se encuentra. Y esto abre una pregunta enorme. ¿Estamos frente al nacimiento del mayor corredor comercial de Sudamérica? Para entender lo que está pasando, hay que mirar primero la decisión oficial que tomó Brasil. El gobierno brasileño aprobó 5 rutas de integración regional diseñadas desde 2023 con un objetivo claro: conectar el enorme territorio brasileño con distintos puntos estratégicos de Sudamérica mediante infraestructura logística moderna. Estas rutas combinan carreteras, ferrocarriles y corredores fluviales para reducir distancias comerciales dentro del continente. La ordenanza fue firmada por la ministra brasileña de Planificación, Simone Tebet, y publicada en el Diario Oficial brasileño. Pero lo que realmente ha llamado la atención es que 2 de esas rutas pasan directamente por Perú y están vinculadas con el proyecto del Tren Bioceánico impulsado junto a China. La lógica detrás de este plan es bastante clara. Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores exportadores agrícolas del planeta. Produce cantidades gigantescas de soja, carne, minerales y otros recursos que terminan en mercados internacionales. Sin embargo, la mayor parte de esas exportaciones sale por puertos del Atlántico. Cuando esos productos deben viajar hacia Asia, el recorrido marítimo se vuelve más largo y más costoso. Aquí aparece la idea del corredor bioceánico: transportar mercancías desde el corazón productivo de Brasil, atravesando Sudamérica hasta puertos del Pacífico con rutas directas hacia Asia. La primera de las rutas que involucra a Perú es conocida como Ruta Amazónica. Se trata de un corredor multimodal que combina transporte fluvial con transporte ferroviario. El recorrido comienza en el estado brasileño de Amazonas, sigue por el río Solimones, que es la parte brasileña del Amazonas, y entra en territorio peruano hasta llegar a Iquitos. Desde ahí, la carga puede continuar por 2 grandes afluentes del Amazonas, el Marañón y el Ucayali. Uno de los brazos continúa por el Marañón hasta Yurimaguas y desde allí conecta con el puerto de Paita. El otro brazo sigue por el río Ucayali hasta llegar a Pucallpa, donde comenzaría el tramo ferroviario que atravesaría territorio peruano hasta llegar al puerto de Chancay. La segunda ruta aprobada por Brasil se conoce como Cuadrante de Rondón. Este corredor nace en la ciudad brasileña de Itacoatiara, cerca de Manaos, atraviesa los estados de Amazonas, Acre y Rondônia y llega a la frontera con Perú. El punto de ingreso sería Iñaparí, en Madre de Dios. Desde ahí, el corredor ferroviario seguiría hacia el sur del país en una trayectoria cercana a la carretera interoceánica sur. El recorrido luego se abre en 3 direcciones estratégicas: una hacia el puerto de Ilo, otra hacia Matarani y una tercera hacia el norte, que nuevamente termina en Chancay. Varias rutas diferentes convergen en el mismo punto, lo que muestra claramente la importancia que ese puerto empieza a tener en el tablero logístico regional. Ahora bien, ¿qué hace tan especial a este proyecto? Lo cierto es que el tren bioceánico no es simplemente un ferrocarril más, es una apuesta estratégica que puede redefinir las rutas comerciales de Sudamérica. Brasil tiene un problema logístico importante. Gran parte de su comercio con Asia depende de rutas marítimas que parten del Atlántico y recorren enormes distancias. Conectar el interior productivo del país con el Pacífico abriría una alternativa completamente nueva. Aquí entra en escena el papel de Perú. Su ubicación geográfica lo coloca en la costa que mira directamente hacia Asia. Y dentro de ese escenario, el puerto de Chancay aparece como una pieza central. Este puerto está diseñado para convertirse en un gran hub logístico del Pacífico sudamericano, capaz de recibir buques de gran tamaño y manejar enormes volúmenes de carga. Desde allí, las rutas marítimas hacia Asia son más directas que desde el Atlántico sudamericano. Cuando uno mira el mapa, se da cuenta de algo muy interesante. Si mercancías brasileñas como soja, carne o minerales viajan por tren hasta la costa peruana, el tiempo total de transporte hacia Asia podría reducirse en ciertos casos. Eso significa menos combustible, menos días de viaje y mayor eficiencia logística. Y cuando hablamos de comercio global,
pequeñas mejoras logísticas pueden representar miles de millones de dólares en ahorro. Aquí aparece el tercer protagonista de esta historia, China. Durante las últimas 2 décadas, el gigante asiático se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países sudamericanos. Brasil exporta enormes cantidades de soja y mineral de hierro al mercado chino. Perú exporta cobre, hierro y otros recursos estratégicos. Desde la perspectiva china, mejorar las rutas logísticas entre Sudamérica y Asia tiene todo el sentido económico del mundo. Por eso, empresas chinas han mostrado interés en participar en proyectos de infraestructura portuaria, ferroviaria y energética en la región. El tren bioceánico encaja perfectamente en esa estrategia: conectar los recursos naturales sudamericanos con la demanda industrial asiática mediante corredores logísticos más eficientes. Si ese sistema llega a consolidarse, el Pacífico sudamericano podría convertirse en una plataforma clave del comercio entre América del Sur y Asia. Sin embargo, no todo es simple cuando hablamos de un proyecto de esta magnitud. El primer desafío evidente es el ambiental. Varias de las rutas atraviesan zonas extremadamente sensibles de la Amazonía. En territorio peruano, el trazado pasa cerca de áreas protegidas como el Parque Nacional Pacaya-Samiria y el Parque Nacional Cordillera Azul. Estas zonas albergan algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, por lo que cualquier obra de infraestructura requiere evaluaciones ambientales extremadamente rigurosas. También existen territorios donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En regiones de Madre de Dios se han identificado comunidades que mantienen un contacto muy limitado con el exterior. Proyectos de gran escala en estas zonas obligan a equilibrar desarrollo económico con protección cultural y ambiental. Otro desafío importante es el costo. Algunos análisis estiman que el tren bioceánico podría requerir inversiones cercanas a los $100.000 millones. Para poner esa cifra en contexto, es una cantidad similar al tamaño completo de la economía anual de varios países latinoamericanos. Construir miles de kilómetros de ferrocarril atravesando selvas tropicales, ríos caudalosos y cordilleras implica una complejidad técnica enorme. Se necesitarían puentes especiales, plataformas reforzadas y soluciones de ingeniería diseñadas específicamente para ecosistemas amazónicos. Además, existe un debate económico interesante. Algunos especialistas señalan que el transporte marítimo suele ser más barato que el transporte terrestre en largas distancias. Eso significa que el éxito del corredor dependerá de factores como el volumen de carga disponible, la eficiencia de la infraestructura y los acuerdos comerciales entre países. En otras palabras, el proyecto necesita escala para funcionar. También está el factor político. Grandes proyectos de infraestructura en América Latina dependen de decisiones gubernamentales que cambian con el tiempo. Elecciones, cambios de gobierno y prioridades económicas pueden modificar el ritmo de desarrollo de estas iniciativas. Aún así, el hecho de que Brasil haya oficializado estas rutas indica que el proyecto está entrando en una fase mucho más concreta dentro de la planificación regional. Cuando uno observa todo el panorama, empieza a aparecer una conclusión bastante clara. Sudamérica está entrando en una etapa donde la infraestructura vuelve a ser una herramienta clave de poder económico. Durante décadas, el continente ha tenido una integración logística limitada. Muchos países miran hacia sus propias costas o hacia mercados fuera de la región. Proyectos como el tren bioceánico buscan cambiar esa dinámica, creando corredores que conecten economías y territorios. En ese escenario, Perú tiene una posición geográfica muy interesante. Su ubicación en la costa del Pacífico lo convierte en una puerta natural hacia Asia para el resto del continente. Si el puerto de Chancay se consolida como un gran hub logístico, el país podría convertirse en un punto clave dentro de las cadenas de suministro regionales. Eso significa más comercio, más inversión en infraestructura y mayores oportunidades de desarrollo para sectores vinculados al transporte, la logística y la industria. Claro que esto no ocurrirá automáticamente. Se necesitarán acuerdos políticos, planificación ambiental responsable y coordinación entre varios países. Pero si el proyecto logra avanzar, el impacto podría ser enorme. Brasil podría conectar su producción con Asia de manera más eficiente. Perú podría convertirse en una plataforma logística continental. Y el comercio sudamericano podría reorganizarse alrededor de nuevos corredores terrestres que conecten el Atlántico con el Pacífico. Lo cierto es que decisiones como la que acaba de tomar el gobierno de Lula muestran que Sudamérica empieza a pensar su futuro económico en términos de integración continental.
El tren bioceánico todavía enfrenta desafíos técnicos, financieros y políticos, pero si llega a concretarse, podría convertirse en una de las infraestructuras más importantes del hemisferio sur y cambiar la manera en que el continente se conecta con la economía global. Porque cuando un corredor logra unir dos océanos y reorganizar las rutas del comercio, lo que está en juego no es solo una vía férrea, lo que está en juego es el nuevo mapa económico de toda una región. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. Hasta la próxima.